Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué significado tiene que en un país como México maten periodistas? Pues es un impacto enorme, o sea, un país como México, que es un país que no está en guerra, es un país en paz, digamos, entre comillas, que a la fecha haya más de 100 periodistas asesinados y 20 periodistas desaparecidos. Ese es un mensaje gravísimo para un país. Eso significa que este país está viviendo una crisis grave en materia de libertad de expresión. Es decir, no se está garantizando la seguridad para el ejercicio periodístico. Hoy estuvo presente en esta manifestación con muchos ciudadanos, pero ¿cuál debe ser la tarea de todos los periodistas y ciudadanos en general para ir cambiando esta situación poco a poco? ¿Qué hay que hacer? Bueno, me parece que un principio fundamental es la solidaridad de los periodistas, la capacitación para las coberturas, para cualquier cobertura, no solo las de riesgo, sino para cualquier cobertura. La exigencia hacia los medios de comunicación para que garanticen la seguridad de sus periodistas, la exigencia a las autoridades para que se investigue a fondo los asesinatos y las desapariciones de periodistas que hay en este país. En la medida que estos asesinatos no se investiguen y no se sancionen a los responsables, van a seguir ocurriendo. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. ¿Por qué en un país como México matan a periodistas? Mira, los matan porque ha crecido una forma de gobierno que me parece es la más preocupante. Y tú lo ves en los estados donde ha habido más casos de reporteros desaparecidos y muertos, es donde se ha formado lo que le llamamos el narcogobierno. La mayor parte de los periodistas que han sido asesinados o desaparecidos han sido por gente que está involucrada con las autoridades. O sea, estamos viendo, ¿no?, que la autoridad y el narco es exactamente lo mismo. Y frente a eso, el periodista está totalmente frágil. No hay ninguna forma en que se pueda proteger, ningún protocolo, ningún manual, ninguna institución, ninguna fiscalía te da una garantía de una seguridad para el reportero, ¿no? Entonces, ¿por qué matan al reportero? Pues porque no quieren que se sepan las cosas, ¿no? No quieren tener control de la información, pero si antes el gobierno lo hacía a través de la corrupción, el famoso chayo, ¿no?, ahora lo hacen a través de órdenes de ejecución. O sea, al periodista, mujer o hombre, de Veracruz, de Tamaulipas, de Guerrero, de muchos estados del país, llegan y le dicen: si tú publicas eso, matamos a tu familia y después te matamos a ti. O sea, lo que quieren es el control de la información. A mí lo que me parece loable de esta situación es que hay periodistas todavía en los estados que, a pesar de eso, siguen trabajando y siguen publicando. Eso sí, verdaderamente tienen un reconocimiento, deberían de tener un reconocimiento de parte de la autoridad y de parte, sobre todo, de la sociedad, porque sin esa información no tendríamos absolutamente ninguna forma de poder tener la conciencia de qué es lo que está sucediendo en todo el país. Entonces matan al periodista, que es el mensajero, para tener el control de la información, y aún así sigue circulando la información. Ahora, coincidimos ya en esta parte también de las redes sociales que son aquí ayudaron, y usted dijo que bueno. También ese tema va unado a un contexto desfavorable para la prensa, ¿no? 8 periodistas en este año, ha habido protestas a la presidencia propiamente. ¿Cómo ve estos dos factores que se unen? Por un lado se pone el tema del espionaje a debate, y por otro lado también se pone el tema del riesgo al periodismo en un contexto también desolador para el país, con delincuencia, con violencia. ¿Cómo ves esos dos ingredientes en este momento? El periodismo no tendría por qué estar, o sea, el ejercicio del periodismo
acompañado fundamentalmente de una idea más amplia, que es la libertad de expresión, no tendría que estar condicionada a nada. O sea, nada tendría que ver con el uso de redes, con el uso de medios tradicionales, no tradicionales, nuevas plataformas, nuevas formas de salida de la información. No tendría que ver nada, ni tiene que ver, o sea, no tendría que ver nada con el ejercicio de la libertad de expresión. Sea donde sea, yo creo que la defensa central es la libertad de expresión, donde en ese ejercicio de la libertad de expresión, en un contexto donde ya el Estado no puede guardar todo, ni los poderes, ¿no? A mí me interesa mucho esta idea de poderes, porque no solo es el poder político, hoy tenemos poderes de económicos, poderes del crimen organizado, es una cantidad de poderes que miran a una parte, ojo, a una parte de la prensa como un riesgo para su información o para sus formas de actuar a escondidas o secretas o violatorias de derechos humanos o violatorias de las leyes. Entonces, este tipo de prensa, este tipo de ejercicio que hoy se hace en muchos medios o en algunas plataformas, yo creo que es resultado de una forma nueva de hacer periodismo o de mirar la importancia de la libertad de expresión. Entonces no tendría que estar en riesgo nadie. El problema es que resultó que sí hay gente que hace buen periodismo y que resulta incómodo, y que la incomodidad no siempre se resuelve aceptándola, con una diferencia de ideas. ¿Okay? No estoy de acuerdo, no me parece que está bien tu trabajo, y te voy a demostrar cómo tu trabajo de investigación no está bien hecho. Ok, pero pareciera que la única forma que tenemos de confrontar una buena información es eliminando al otro. No hemos acompañado estas transiciones, esta llamada transición, larguísima transición a la democracia, no la hemos acompañado de formas nuevas de convivencia y de debate. La prensa resultó, en algunos casos, comienza a ser más incómoda de lo que imaginaba. Es una buena señal para el ejercicio periodístico, es una malísima señal para la libertad de expresión, porque está teniendo un alto costo. Y el Estado es el responsable de asegurar la libertad de expresión de todos, no solo de periodistas, porque en el fondo está el asunto de la libertad de expresión. El Estado, me parece que le conviene que siga ocurriendo este estado de cosas, porque generas otra vez uno de los efectos del espionaje, es el miedo. También con esto también generas miedo. Si los encargados de transmitir o de ejercer la libertad de expresión los matan, ¿qué puedo esperar yo? Y entonces crean una serie de sensaciones sociales, que es ahí donde apuesta muchísimo los poderes que no saben qué hacer con la democracia, con las sensaciones y las emociones sociales. Entonces, lo que le pasa a los periodistas es de entrada terrible. No hay manera de como encontrar los adjetivos suaves, ¿no?, para lo que está ocurriendo, pero también está teniendo un efecto social que le conviene a un Estado como el nuestro, donde de las cosas que menos les interesan es la libertad de expresión de los ciudadanos, no solo de los periodistas, de los ciudadanos. Doctora, puse el ejemplo del Paso Express en Cuernavaca y es inevitable preguntárselo. En este sentido, ¿el Sistema Nacional está viendo lo que pasó ahí, la responsabilidad de lo que hubo? Bueno, lo que pasa es que, mire, el sistema es algo que, como yo le dije, logró entrar en vigor con todas las leyes el 19 de julio. Entonces, los actos previos no se pueden, no se pueden poner en actuación a partir de reglas porque no hay retroactividad. Pero lo que sí se puede es que el sistema ya estaba actuante y entonces las atribuciones que de acuerdo a las leyes anteriores tenía la función pública, tenía la PGR, tenía la Auditoría Superior, tenía el INAI,
A partir de esas reglas anteriores ya es que se puede aplicar la idea de la coordinación, ¿sí? Entonces no le podemos aplicar la ley de responsabilidades administrativas de ahora, pero sí le podemos aplicar la ley anterior desde la perspectiva de una coordinación del sistema. Entonces eso es lo que, por eso ve que es una gradualidad muy complicada, ¿no? Licenciado, ¿qué diagnóstico tiene de México? Muy complicado explicar en poco tiempo. ¿Qué opina usted de esta administración y también en particular en el asunto de acceso a la información? ¿Ha recibido amenazas en los últimos días? Exactamente, he recibido amenazas telefónicas de muerte. ¿Usted creía que en la presidencia podríamos llegar a tener un presidente con el 30% de... Sí, y están las reglas de la democracia. En la izquierda de hace muchos años, en la izquierda del 68, había una parte fundamental de la lucha política que es la ideología, es la mística de izquierda, la mística revolucionaria, la ética revolucionaria, por lo cual nosotros hacíamos todo lo que hacíamos. La izquierda en México ha venido transformándose y ha dejado de tener mística. Y hablo de la mística porque nosotros justamente, los artistas, no los cantantes, no los escritores, no los poetas, no los pintores o los bailarines, sino todos, los cineastas, todos contribuimos a elevar esa mística, a plasmar en la gente esa mística revolucionaria, esa mística de cambio por la que se hicieron muchas cosas. Lamentablemente la izquierda olvidó la formación política y la formación política nos incluía a nosotros. Entonces la izquierda dejó de interesarle lo que nosotros los artistas hacíamos y nosotros hemos tenido que buscar nuestros propios espacios para cantar, que bueno, cada vez son menos y cada vez son menos pagados además, pero dice Oscar que no nos quedamos, Oscar Chávez dice que no nos quedamos los más buenos sino los más tercos, y la terquedad tiene que ser una virtud de cualquier revolucionario. ¿Se ha dividido la izquierda con los artistas? No, simplemente a ellos a la izquierda actual no le interesa mucho la cultura, ¿no? La izquierda se volvió pragmática en el sentido de que se dedican a luchar por puestos políticos, pero no a defender las causas populares. Se han dedicado a hacer política a través, decía Eberto Castillo, que se dedicaron a hacer política a través del puesto político, exactamente como el PRI. La izquierda se volvió priista. Entonces, nosotros, decía Eberto, a nosotros nos costaba la revolución tiempo, dinero y esfuerzo. Y nosotros manteníamos los movimientos sociales y políticos. Actualmente se les paga para eso y no hacen su trabajo. Queremos saber, ¿cuáles fueron las dificultades que usted encontró dentro de todo este proceso? Bueno, fueron muchas, ¿no? Yo creo que el principal problema del constituyente, y que así va a estar señalado pues, en los libros de historia que cuando se escriban sobre la ciudad, fue el mecanismo de integración de la Asamblea. Ustedes saben que solamente 60 diputados fueron electos, 40 designados, 6 por el presidente, 6 por el jefe de gobierno, 14 diputados, 14 senadores. Esa integración de la Asamblea Constituyente fue la que trastocó pues todo, ¿no? Porque le dio una mayoría artificial a fuerzas políticas que en la Ciudad de México son poco representativas. Me refiero al PRI o al PAN. Si el PAN hubiese participado pues, a través de un proceso electoral por las 100 diputaciones, hubiese obtenido 7 diputados y el PRI pues 5 o 6.
y en cambio el PRI tenía como 21 en la Asamblea Constituyente y el PAN pues cerca de 20. Entonces esto distorsionó totalmente la representación política en la ciudad, en el constituyente mismo, e hizo que muchas cosas, sobre todo vinculadas a los contenidos sociales que pudo tener la Constitución, no se lograran. Muchos temas no se lograron por los planteamientos más conservadores del PRI y del PAN sobre asuntos que en la ciudad, para las grandes mayorías de la ciudad, son tema que se considera ya dado, ¿no? ¿Le da legitimidad a esa Constitución? Bueno, yo he sido muy crítico. Yo quiero decirles que al final yo voté en contra de la Constitución. De los 100 diputados, solamente 2 votamos en contra. Los 2 de Morena, una fue la compañera, la doctora Irma Heréndira Sandoval, y yo. Yo creo que no se legitima la Constitución, que tiene problemas de legitimidad democrática, tanto por la manera en que se integró el constituyente, como porque el texto constitucional nosotros pedimos que se sometiera a un referéndum para que la gente dijera si estaba a favor o en contra del texto constitucional. Ministro, usted, aparte de ser ministro y miembro del Colegio Nacional, es profesor en el ITAM y bueno, usted convive con muchos próximamente abogados. ¿Cómo ve la mente ahí de los estudiantes? ¿Les parece bien este nuevo sistema? ¿Lo cuestionan? También preguntarle en ese mismo tenor, ya para ir aterrizando la entrevista, pues en su nicho que está ahí, ¿sí ve que se estén preparando los abogados para este nuevo sistema? No, esa es también muy buena pregunta. Yo creo que muchos de los colegios y facultades, institutos, en fin, en esta pluralidad de colegios, que ya vamos para llegar a los 1750 o estamos en esas cifras, lo cual también es un desorden de la profesión completa. También luego por eso tenemos gente que tiene cédula y título profesional y no tiene la menor idea del derecho, pero en fin, ese es otro tema que otro día platicamos. Venga. Pero lo que yo también observo es que muchos colegios y universidades, etcétera, no han hecho las adecuaciones a planes y programas de estudio. Consecuentemente siguen enseñando el sistema inquisitivo como si estuviera vigente. Claro que pasa cuando la chica salen de la universidad, pues se dice, pues la realidad es mera coincidencia, lo que me enseñaron en la realidad es mera coincidencia. ¿Por qué? Porque nunca me enseñaron habilidades forenses, a pararme, a discutir, a presentar, a interrogar, a contrainterrogar. Esto no saben. Entonces, ahí también hay un problema muy serio. Otros sectores de la población no se han actualizado. El que salió hace unos años, pues estudió el sistema viejo como era razonable, pero hoy en día esa persona debía tener un conjunto de habilidades diferenciadas para investigar, para conocer y eso creo que la profesión empieza a moverse en algunas escuelas, en otras ni siquiera se han enterado desafortunadamente de que esto está cambiando o ya cambió. Fernando, en su artículo reciente en The Mexican Times, usted decía, cito textualmente, en la existencia del PRD no hay palabra más repetida que crisis. ¿Qué hacer para que esta palabra se elimine? Es buena pregunta porque hemos hecho casi una ruptura epistemológica. Ya estamos en la crisis permanente, ya no es una crisis efímera. No, tiene razón. Bueno, lo que hay que hacer es ser autocríticos y cambiar. Ya basta de estar premiando la corrupción, premiando y cubriendo la corrupción, porque es cierto, hemos puesto de candidatos a corruptos, sí, los hemos protegido, sí, ¿no? Que no es el único, que el PRD no es el único en esto, y vemos a Morena protegiendo a Ricardo Monreal y Andrés Manuel, sí, pero eso no es consuelo. No es consuelo, ya dejémonos de escupir, de estar escupiendo al cielo, ¿no? Queremos cambiar este régimen, pues empecemos a poner el ejemplo. Pero sí ha habido, además hay un declive. Nosotros la izquierda era un partido de promoción de ideas, ¿no? Y poníamos los temas a debate y podíamos perder las votaciones, pero ganábamos las discusiones. Eso también nos ha faltado. Tenemos que ser un partido de causas. El PRD tiene que ser un partido de causas. Y eso es acercarse a sus orígenes, acercarse a la sociedad civil de la cual nació el PRD.
quieres dar risa de que el PRD está en la crisis, en una crisis fuerte, pero nunca ha tenido tantos militantes como ahora. Así que ahora tenemos como 6 millones de militantes, imagínate, ¿no? Entre más profunda es la crisis del PRD, más militantes tiene. Pues es parte de su crisis, ¿no? Y tiene que ver con ese, ¿qué te digo? Reproducción del paradigma clientelar. ¿Ves al PRD que dé la batalla en 2018? Tenemos que darlo, vamos a ver. Yo creo que tenemos que hacer un proceso para construir nuestra propia candidatura, pero en esa construcción de la candidatura tenemos 3 que han levantado más o menos la mano, que es Graco Ramírez, Silvano Aureoles como internos, como externo Miguel Ángel Mancera. Cualquiera, bueno, yo no me he destapado para presidente de la República y creo que no contribuiría, creo, a la cual más, porque creo que no tengo las condiciones internas ni siquiera para... ¿Usted ve que el populismo tendrá un factor importante en la próxima elección presidencial? En México, en 2018. Bueno, depende, es posible. Lo que estamos viendo en distintos lugares del mundo, y ahora lo estamos viendo además en lugares que supuestamente parecían inmunes a ese tipo de discurso político, o por lo menos era un discurso muy minoritario, lo que vemos es que hay digamos, ese discurso populista, y es lo que hemos podido observar en Europa y en Estados Unidos, es un discurso que logró consolidarse en los últimos años a partir de una crítica realista de algunos problemas de la democracia representativa, ¿no? La desconexión entre la clase política profesional, los partidos establecidos y el electorado, la incapacidad de percibir ciertos problemas, frecuentemente también comportamientos poco éticos por parte de la élite política, etcétera, etcétera. También, digamos, creo que es una respuesta a la incapacidad que tienen los gobiernos de regular, de administrar ciertos procesos económicos, como por ejemplo los efectos de la globalización. Entonces, todos esos ingredientes están presentes en el resurgimiento del populismo. Y ahí, digamos, para el 2018 en México, digamos, bueno, hay 2 cosas. Uno, no veo por qué el electorado mexicano en su conjunto tendría que ser más racional que el electorado, no sé, francés, holandés, norteamericano. Entonces, primer elemento, difícilmente podemos descartar esas tendencias en el 2018. Segundo elemento, pues muchos de los elementos del malestar en que se apoya el discurso populista, pues están también presentes en México, ¿no? La crítica a los partidos políticos, a la clase política tradicional, la crítica a la corrupción en ciertos sectores de la administración pública, de las élites, una reacción también de desconcierto frente a los efectos de la globalización o de lo que sucede. Entonces, todos esos elementos están presentes. Y tercero, si agregamos a eso, de ahí va a depender mucho de lo que pasa con el gobierno de Estados Unidos, si agregamos a eso el hecho de que México es objeto blanco del discurso populista norteamericano, pues también podemos pensar que todo eso del gobierno Trump, digamos, todo eso puede contribuir a suscitar una reacción
populista del lado mexicano. Es decir, que no, el señor Trump y Estados Unidos, el gobierno actual de Estados Unidos, no tienen el monopolio del discurso populista. Entonces sí, hay condiciones para que resurja con una especie de reactivación de un nacionalismo más cerrado. Todo eso no hay que descartarlo. Díganos en un balance 3 cualidades y 3 defectos que usted considere que tenga. Soy un hombre culto, un hombre informado y un hombre inteligente. Y esas 3, como me dijiste, características que me definieran, pues tienen que ser dichas con toda humildad. Así me siento, pero no solamente así me siento porque así nací, ¿no? Así me preparé. Mira, cualidad, yo creo que te diré, soy un hombre trabajador, me entiendo como un hombre sencillo y yo diría que soy buen amigo, o por lo menos busco ser buen amigo, solidario. 3 defectos: soy un hombre confiado, extremadamente confiado, soy un hombre que deja a los demás cometer errores y ese es un error, y soy un hombre profundamente optimista y pienso que todo se va a arreglar solo, como las calabazas en el camino, ¿no? Que se van acomodando. Y muchas veces la realidad me ha probado que no debo de ser así. Defectos: soy workaholic. Eventualmente soy de ese tipo de personas que más que consistente puedo llegar a ser insistente, ¿no? Tal vez terco, ¿no? O sea, cuando hay un trabajo que hacer empujo demasiado y eventualmente soy comelón, ¿no? Me gusta mucho comer, es mi talón de Aquiles, ¿no? Entonces tengo que estar ahí batallando, ¿no? Porque encuentro no solo en la comida la cosa del placer, sino en el espacio de comer, ¿no? El compartir. Y entonces siempre tengo que estarme midiendo, ¿no? Porque si no, a la larga, pues me vengo más. Pero es eso, ¿no? Luego no me doy tiempo por tanto trabajo para hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Esas son las consecuencias del workaholic. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.